este nuevo break, el último mes de noviembre. Eh, Así que bueno, una semana para nosotros, la semana pasada fue corta, ¿sí? Por motivos locales, esta semana es relativamente corta, también por motivos internacionales. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Sí, la verdad que fue una semana demasiado tranquila, si se quiere, no hubo, o al contrario, con el tema de feriados, tanto nuestro el día lunes como tanto ayer como mediodía de hoy, feriado en Estados Unidos, hace que la actividad se vea bastante reducida en cuanto a volúmenes incluso. Así que bueno, hemos tenido una semanita tranquila, casi demasiado tranquila, ¿no? No estamos acostumbrados. Sí, correcto. Bueno, habíamos hecho un break, si no me equivoco, hace 2 semanas, que la tranquilidad iba a ser la nueva normalidad. Sí, sí. Más o menos eso lo hemos venido viendo con algunos altibajos. Eh, Pero bueno, hemos entrado en una etapa un poco más, menos volátil, ¿sí? Por decirlo en términos bursátiles, sobre todo de activos financieros. Bueno, lo que pasó, pasó. Vamos a ver un poco eh, cómo el mercado está definiendo esta nueva realidad. Lo veníamos diciendo de hace creo que meses, ¿no? Sobre todo el mes de septiembre, agosto, eh, que el balance de los bancos del tercer trimestre iba a ser malo. Bueno, se cumplió, era esperable, pero ahí hay algunas sorpresas y también algo para mirar para adelante, porque ustedes saben que el mercado se anticipa, Frank. Sí, sí, siempre está un pasito adelante o a la expectativa de qué es lo que pueda pasar. Entonces, eh, se anticipó y se anticipó de más, ¿no? Un poquito quizás. Y Tuvieron bueno, una recuperación posterior a los malos balances. a los malos balances, exactamente. Sí, entonces ahí es donde el mercado ya empieza a pensar que lo malo ya quedó atrás. También porque en la semana hubo un dato de actividad que publicó el INDEC. eh, y la semana pasada algo mencionábamos así de muy rápido con respecto a la inflación mayorista. También, bueno, si analizamos el tema tasas, vemos que el mercado ya ha ido dejando el pesimismo atrás. Y también ponemos ahí un nombre para el final que también nos va a marcar desde para lo local, ¿sí? No solamente para lo internacional. Bueno, pasaron los balances de los bancos, Fran, y ahí el que tuvo una buena performance fue Banco Francés, el BBVA Argentina. Sí, de todos, digamos que fue básicamente el único que presentó algunos números bastante positivos, ¿sí? Eh, Quizás también estaba bastante castigado, ¿no? Junto con Superville. Y digamos que fue el que más logró surfear la ola esta que se venía de actividad complicada en el último trimestre. Eh, y si bien sí presentó muy buenos números, las, las subas, digamos, no fueron tanto más que el resto de los bancos, pero bueno, plantea una situación bastante interesante a futuro, donde, donde, bueno, con números un poquito más sólidos que ya los venía teniendo, es la realidad, junto con Macro, quizás eran los dos de mejores numeritos, eh, plantea una situación bastante sólida hacia adelante. Sí, hay, a ver, varias cosas para destacar. En la comparativa de los bancos, acá están presentados los cuatro bancos, digamos, más importantes que cotizan. Eh, Es que, a ver, Superville todavía le cuesta más el tema de generar resultados operativos, está en esa senda. Banco Macro sorprendió quizás con un balance peor al esperado, ¿sí? Quizás el mercado de los cuatro bancos esperaba un mejor balance en Banco Macro, en donde sorprendió la gestión de tesorería fundamentalmente de Banco Francés, porque convengamos que
el desarme del EFIS, que arrancó allá por julio, comenzó a pegarle bastante a las tesorerías porque a lo mejor ya tenían préstamos otorgados a tasa baja, ¿sí? Pero tenían que empezar a remunerar a los depósitos de manera más alta por el tema encajes. ¿Sí? Entonces, como que los descalzó a las tesorerías, fue un golpe bastante grande. Ahí Banco Francés lo, parece que lo manejó bastante mejor. Impresionante, en mi punto de vista, la mora, ¿sí? Acá la línea que está ahí por la mitad, que dice NPL, ¿sí? Que son los préstamos que no están en situación de normal. eh, que en Banco Galicia se le disparó a 6,8, ¿sí? Bastante importante. Eh, y ahí esto era algo esperado, ¿sí? Por el mercado, pero bueno, podemos ver cómo en la segunda línea los precios cayeron desde los máximos, ¿sí? Todavía Superville sigue siendo uno de los más golpeados. eh, pero bueno, uno de los que más se recuperaron desde el balotaje, ¿sí? Del 2023, uno de los que más creció. Nos gustan un poco más los números de Banco Francés, cuando están valuados a precios sobre valor libro, nos parece bastante razonable. De los tres, Banco Macro, Francés y Galicia, es el que está un poquito más barato. Superville todavía lo vemos un poco más complicado para generar resultados positivos, entonces ahí es donde nos gusta un poquito más, ¿sí? También en cuanto a lo que es la métrica de los últimos 12 meses entre precio y ganancias. Bueno, ahí también entre Galicia y Banco Francés han andado bastante mejor. Pero bueno, aumentó mucho la morosidad, la salida de las LEFIs, el salto en el tipo de cambio, que también les licúa bastante patrimonio o activo eh, a a los bancos, y también tuvieron el tema de la caída en el precio de los bonos y la suba del tema de encaje que por ahí va lento el desarme en tema encaje, Fran. Sí, sí, es algo que, digamos, es un tema pendiente para volver a acomodar un poco más todo, sí. Recordemos que los encajes están eh, en números casi récord, ¿sí? Eh, por encima del 50%. Em, y bueno, eso es algo que a los bancos y a la economía en general afecta mucho porque recordemos que el encaje es el dinero que tiene que dejar inactivo el banco dentro del Banco Central, o sea, el banco privado dentro del Banco Central, y eso hace que para obtener el mismo rendimiento, digamos, de su dinero el banco prestándolo, tenga que colocarlo a una tasa mucho más alta, ¿sí? Entonces, la teoría dice que bajando los encajes, deberían bajar las tasas. Ahí es donde también entra en juego, bueno, tema dólares, ¿sí? Donde, bueno, si hay más dinero disponible, qué porcentaje de todo eso se va al dólar. Y quizás es un poco, primero, por la razón por la cual lo subieron tanto, ¿sí? Al número del encaje, al porcentaje del encaje, y por lo cual no lo están pudiendo bajar ahora, ¿no? Entonces, quizás ese es el punto a seguir ahora, de cuándo el Banco Central pueda nuevamente colocar ese porcentaje en números un poquito más razonables, un poquito más promedios a nivel histórico. Y esta semana salió una nueva normativa para fondos money market, para los fondos de liquidez, eh, que restringía un poco el acceso de esos fondos a cauciones. Por eso la caución estaba tan baja. Y sigue estando, pero el miedo debe ser, el que debe tener el gobierno, es que le vayamos a hacer cauciones tomadoras, ¿sí? Porque estaba en una tasa de entre el 20 y el 22%, entonces los limitaba, y la crítica que surgió es, bueno, esto se resuelve más bien bajando encajes que limitando el acceso a las cauciones, porque los obliga a los bancos a ir, perdón, a los fondos de liquidez a ir a invertir en bancos en donde tienen estos préstamos, los NPL, los non-performing,
con cifras un poco disparadas, ¿sí? Sobre todo nos llamó muchísimo la atención en el caso de Grupo Financiero Galicia. Ahí sí que ahí hubo una crítica hacia la normativa y un poco reclamando un poco más de celeridad en el tema encaje, que el gobierno lo debe ver, Fran, por donde vos indicas por tema de tipo de cambio. Entonces, ante este escenario también nos preguntamos, bueno, ¿y por qué subieron los bancos? Y la primera respuesta que se nos vino ayer, Fran, fue porque bajaron el doble de lo que han subido ahora, ¿no? Sí, sí, lo veíamos ayer, habían tenido un rally interesante y de repente empezaron eh, a pegarse otro suelazo, quien dice, y borraron gran parte de esa ganancia post elecciones. Y ahí fue digamos, la baja fue significativa. Si mal no recuerdo, hubo bajas de hasta el 30% y un poquito más en algunos de los papeles, cual hace que el asunto sea bastante doloroso. Pero bueno, de a poco y ahora con el balance que estuvo mal, pero no tan mal, digámoslo así, empezaron a recuperar a muy buen ritmo. Entre ayer y el miércoles, eh, con, con muy buenos números, subiendo en algunos casos casi dos cifras en algunos momentos de la jornada, pero bueno, con subas del 7% aproximadamente en ambos días, ¿no? Ahí volvemos a presentar, Dale, dale. sí, ahí vuelvo a presentar. Sí, correcto, Fran. A ver, el segundo. La caída fue bastante fuerte, cercana al 30% en varias em, de las acciones de los bancos, 25% también. Y, y el punto es que el mercado empieza a anticiparse, ¿sí? Un poco, pero no puede recuperar los máximos de principios de noviembre. Se anticipó a los malos balances y al verlo dijo, bueno, buenas de estas cosas deberían empezar a revertirse fuerte, el precio de los bonos, eh, ya las tesorerías normalizadas por el tema LEFI, un dólar más tranquilo, ¿sí? Entonces, eh, también lo que nosotros vemos, y para nosotros lo que es quizás importante en los bancos, es la posibilidad de crecer que tienen, ¿sí? Que hay que ver, eso es una cuestión de datos mensuales que reportan al Banco Central, cómo le crecen los depósitos, cómo le crecen los préstamos. En este gráfico de ADCAP lo que podemos ver bastante claro en la línea azul, ¿sí? Son los préstamos como porcentaje del PBI, ¿sí? Y los préstamos todavía no llegan al máximo que tuvieron en el 2017, 2018, ¿sí? O sea que el nivel de préstamos, esto en otros países de LATAM es arriba del 50%, ¿sí? Y los depósitos también como porcentaje del PBI, mucho más lejos de lo que pudieron crecer en el 2020 por motivo de pandemia, ¿sí? Por un fuerte aumento en la demanda de dinero, en donde la gente tenía el dinero en la cuenta bancaria y no lo gastaba. Eh, entonces, ahí es quizás donde el mercado empieza a ver valor en los bancos, que a precios actuales las cotizaciones lucen un poco exigidas. Sí, sí, la realidad es que no se termina de definir, digamos, dónde es que van a hacer la diferencia bancos, ¿sí? Están como que ha quedado todo en un limbo, ¿sí? Eh, porque los resultados no son para nada buenos, ¿sí? Pérdidas en general son bastante altas, y pareciera que los bancos no logran, digamos, definir el negocio en el que quieren estar, ¿sí? Los depósitos han aumentado muchísimo, ¿sí? Pero no logran pasar esos depósitos a una ganancia, ¿no? Eh, entonces, en parte es porque
gran parte justo de los depósitos que han ingresado al sistema son en dólares, ¿sí? De hecho, hay depósitos récord en dólares, mencionábamos, y, pero digamos, esa parte del negocio para los bancos no es la más rentable. Entonces, quizás eh, están esperando a un repunte en la demanda de pesos, ¿no? Que haga que el crecimiento empuje al resultado de los bancos. Entonces, van a ir de la mano, en este caso, el crecimiento de los bancos con el crecimiento de la economía. Quizás, digamos, sería la manera más sana de que todo esto avance. Sí, los bancos necesitan apalancar su balance, ¿no? Apalancarlo en el sentido necesitan Sí, captar más depósitos y sí, sí, otorgar sí, más sí. préstamos. Si ahí uno ve los préstamos en relación al PBI, con suerte en el 12%. Uno puede ver muy marcado entre el 2020 y el 2024 cómo caen los depósitos como porcentaje del PBI, producto del efecto inflacionario, ¿sí? En donde la gente se deshacía rápidamente los pesos, ya sea para comprar dólares, bienes, títulos, CDRs, pero se deshacían y cayeron a un nivel piso, ¿sí? O sea, de ahí venimos, de ahí vienen creciendo verticalmente, pero todavía le falta muchísimo para crecer a niveles de los últimos 25 años. Así que, bueno, ese quizás es el escenario que hoy ve el mercado, por eso nosotros decimos, van a ser muy importantes los balances, fundamentalmente los balances trimestrales del 2026. Creemos que en diciembre ya se va a notar una reversión de, de un poco de los efectos del tercer trimestre, pero importante es cómo crezca la economía, que pensamos que ese dato de economía hizo que las acciones le vayan mejor esta, esta semana, ¿sí? Y este dato de actividad se conoció esta semana y marcó un crecimiento, ¿sí? En el trimestre y en el mes, y también evitó de que la Argentina, la economía argentina cayera en recesión, que son dos trimestres consecutivos de caída en el nivel de actividad, Fran. Sí, el número de este último mes, perdón, de este último trimestre fue una suba de 0,5. Incluso hubo una revisión, ¿sí? Del anterior que cerró 0,1 positivo, ¿sí? Hubo una revisión que muchas veces se hace con ya los números más puestos, digamos. Me corrijo, no se hace muchas veces, se hace siempre, ¿sí? Al trimestre siguiente generalmente da lo mismo, pero bueno, la revisión dio levemente mejor. Em, y sí, la realidad es que muchos proyectos que de a poco se van materializando, se van efectivizando cuando de lo que venían ingresando dinero de RIGI y otras inversiones eh, grandes del exterior, se van materializando y de a poco todo eso empieza a empujar, ¿no? Ayer o antes de ayer hablábamos acá en la oficina de récord absoluto de extracción de petróleo, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a barriles por día. eh, y son diferentes actividades que van empujando muy firme, ¿sí? Y otras que van recuperándose después de varias palizas, como ahí está el caso más claro, quizás el de la construcción, que ha sido la actividad más golpeada, sobre todo el año pasado, ¿no? Entonces, eso puede ayudar muchísimo y aporta bastante, sí, al crecimiento de la actividad, esa recuperación. Eh, por ahora, no tan violenta, sí, nunca como cayó, ese es el problema, entre comillas, que tiene construcción, siempre la recuperación es muchísimo más pausada, pero de a poquito se va asomando a niveles eh, más promedios, o también están esperando tema de desarrollo de financiamiento para casas, digamos, créditos hipotecarios, ¿sí? Eso depende directamente. Si miran acá el gráfico en 2017-18, donde empezaron a salir créditos hipotecarios un poco más accesibles, la actividad llegó a máximos, ¿no? Estaban esperando eso mismo, pero bueno, la recuperación va encaminada. La industria quizás está un poco más
estancada, por así decirlo, y va a necesitar de varios factores, aunque creemos que también eh, vamos en buen camino, solamente quizás hay que redireccionar los cañones a lugares donde seamos un poquitito más efectivos, ¿no? Si se quiere, un poquito más eh, competitivos, porque bueno, ya sabemos que hay muchos lugares donde no va y nada, ahora salió, no me acuerdo, una empresa de lavarropas, creo que era, que cerraba, que abrió hace un par de años nada más. Bueno, nunca les terminó yendo bien con la baja de los costos de importaciones. Claramente vienen de afuera productos mejores y más baratos. Entonces, desgraciadamente hay sectores que siempre van a ir perdiendo y no se puede velar por todos a la misma vez, ¿no? Es imposible. No podemos cuidar todos los negocios a la misma vez. Intermediación financiera y minería empiezan a ganar Ujú. terreno. Va a ser otra matriz productiva sin lugar a dudas. Quizás la construcción también tenga un poco más de vuelo el año que viene con la concesión de algunos corredores viales, fundamentalmente. El tema de infraestructura es clave. Entonces pensamos que tarde o temprano eso va a tener que arrancar y pensamos que para el gobierno el 2026 tiene que ser el año del crecimiento como principal objetivo. Así que no fueron malos datos, fueron buenos datos y esto también empezaría a dar la idea de decir, bueno, con toda la incertidumbre que se generó en el tercer trimestre, ¿cómo no va a ser mejor el último trimestre? Entonces, bueno, también acá vemos que los agentes económicos empiezan a notar que ya pasó lo peor. Y uno que no reflejó tanto, bueno, el índice de actividad también, porque por ahí esperábamos peores índices de actividad, fue el tema de la inflación. ¿Sí? Y la inflación también está mostrando que hubo un mismo pass-through, ¿sí? Este pasaje de la devaluación a la inflación, ¿sí? La inflación de bienes eh, que venía por debajo de 2 venía en niveles de 1,6 subió a niveles de 2,3 mensual en la última medición, a pesar de todo lo que fue los saltos del tipo de cambio. La mayorista Fran volvió al nivel de 1,1 cuando venía picando siempre en torno a 3 por lo menos los últimos 3 meses anteriores, ¿no? Digamos de julio a septiembre. Sí, ahí tuvimos una, llamémosle recuperación, después de un par de meses donde toda la incertidumbre y todos los líos políticos y todo lo que ya conocemos, sí, de lo que hemos charlado largo y tendido a esta altura, estaban ahí pendientes. Sabemos que le afecta directamente primero al índice mayorista, ¿sí? Es lo que primero reacciona ante líos, ¿sí? Y de repente, ¿sí? Bajando significativamente, ¿sí? Casi un tercio del número anterior. eh, y ahí es donde quizás el gobierno tiene un buen ancla, ¿sí? Para que la expectativa de la inflación vuelva a empezar con uno, ¿no? Eh, y, y quizás es donde está apuntando un poquito el gobierno a que los datos eh, próximos sean bastante más favorables y volvamos a esa senda de tener inflación interanual del 25% aproximadamente, si vamos analizando los datos que venían apareciendo, ¿no? De todas maneras, eh, quedé cercano a 30, que es más o menos lo que se espera para este año. Eh, desde donde venimos, la verdad que es un logro gigantesco. Eh, y bueno, esperamos que los datos de este mes, que ya se nos fue, digamos, pues, último día hábil, sean eh, bastante atractivos, bastante favorables, ¿sí? Y afloje de nuevo un poquito el tema. Sí, creemos que así como en un momento Massa se la jugó en el año 2022 a que la inflación del año de menos de 100 que dio 95, el gobierno debe estar jugado a que le dé menos de 30.
Sí, para nosotros clave esto de la mayorista que vuelva a niveles de 1,1 porque va a ayudar a bajar esta inflación de bienes que se fue a 2,3, que son básicamente los transables, y ahí hay mucho componente de tipo de cambio. Entonces esto puede ir mostrando que la inflación de bienes puede ir tendiendo otra vez a 2 o por debajo de la línea de 2. Hay que ver cuánto más puede llegar a pasar en el tipo de cambio, si es que no habían precios que ya tenían incorporado un tipo de cambio más alto de 1.200 1.100 allá cuando empezó a trepar para el mes de junio, julio, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista y con una política fiscal, de superávit comercial, de monetaria, de no imprimir peso, pensamos que el tema de inflacionario se encuentra bastante encapsulado, ¿sí? Entonces, ahí, eh, para la volatilidad que pasamos, que los datos de crecimiento no hayan sido malos y los de inflación se hayan mantenido en línea, es algo bastante importante y por lo menos por ahora siguen haciendo presagiar que eh, la tormenta pasó. Y nos gustó este gráfico de, si bien no está actualizado esta semana, este gráfico de AdCap, del grupo financiero AdCap, en donde también las tires lo saben, ¿sí? Esta normalización, pasamos de tires, fíjense Tamar, arriba del 65%, ahora aproximándose a la línea de 30, ya por debajo de 35, las LECAPs también, y bueno, esta compresión, esta ganancia en bonos que se dio a lo largo de la curva en dólares, de la curva SER y también de la curva en tasa, ya empieza a normalizarse y a estar en línea con esta expectativa de inflación en torno al 30%, ¿sí? Ahora la pelea está en cuál va a ser el nivel de inflación para poder arbitrar las tasas de interés contra la tasa de inflación, para poder arbitrar el precio de los títulos SER con el precio de los títulos que rinden a tasa fija o tasa variable, Fran. Sí, ahí es donde la eterna lucha, ¿sí? Pero entendemos que está todo bastante acomodado, ¿sí? De a poco se va midiendo todo de mejor manera, digamos, en cuanto a la relación entre un título y otro. Eso nos ayuda muchísimo eh, con la alocación del dinero, ¿no? Si todo va más o menos hacia el mismo lugar, ahí quizás, digamos, la diferencia la vamos a hacer respecto a que nos convenga, contra qué nos convenga pegarnos, ¿no? Eh, Está bueno que todo esto se normalice de a poco, eh, que las tasas también vayan un poquito más de la mano con la inflación, ¿sí? Recordemos que hace no tanto había tasas del 60% en algunos casos, ahí como se ve, eh, con una inflación teórica, digamos, yendo eh, a la mitad, ¿sí? A 30. Eh, y, y bueno, el gobierno logró esta semana eh, una buena licitación con tasas interesantes. Si ven los puntitos ahí que dice licitación primaria, subasta primaria, esa es la tasa digamos, que el Banco Central está pagando por los depósitos directos, o sea, perdón, por los depósitos no, por por los títulos de forma directa, cuando se licitan. Esto acabó bajando significativamente en esta semana, y es un gran dato para lo que se viene a futuro. Em, porque bueno, ayuda a toda esa normalización de tasas si, si el mismo gobierno ya pone un techo, digamos, o define que por esta zona va a andar el asunto, ¿no? Sí, si vemos ahí todavía las tasas no están en los mínimos anuales que vimos a principio de año. Y fíjese cómo saltó exponencialmente, ¿sí? A partir de julio con el desarme de las LEFI o el ataque especulativo que acusa el gobierno. Pero bueno, también en el caso de Tamar eran los puntos, ¿sí? Cuando salían algunos fideicomisos financieros, salían Tamar más 14, más 10.
ahora están en tomar más 5, no solamente es la tasa, sino también los puntos de corte para las emisiones. No hemos contado exactamente de cuánto, pero quizás de septiembre para acá las posiciones de carry han sido absolutamente ganadoras en términos de dólar. Quizás en el término de 3 meses entre 10 y 14% arriba, dependiendo de los puntos de entrada. Pensemos que el tipo de cambio hizo un pico, ¿sí? De 1580 dos veces en septiembre y después a principio de octubre. El de principio de octubre fue un poco más alto, pero después se estacionó en la zona de 1450 aproximadamente, quizás un poquito más en algunos casos, pero lateralizó, ¿sí? Y ahí el que tuvo coraje, el que tuvo paciencia y el que quizás miraba que había perdido, ¿sí? La batalla en el corto plazo contra el dólar y lo fue a buscar más adelante, ¿sí? Bueno, ahí esas estrategias comenzaron a ser más ganadoras, ¿sí? Por lo menos ante este escenario, ¿sí? Y acá esto mezclamos lo internacional con lo local, que también es importante. Bueno, pusimos un nombre bastante desconocido para todos, pero la Casa Blanca tiene, perdón, la Casa Blanca tiene candidatos para suceder a Jerome Powell, que se le vence el mandato el año que viene. ¿Sí? Y uno de los candidatos y al que el mercado le asigna más posibilidades es este tal Kevin Hassett. ¿Sí? Y lo traemos a mención porque creemos que esto es bueno para la Argentina, pero también para los mercados internacionales, para los mercados de renta variable. Fran. Eh, sí, sí. Digamos que yo creo que que mejor va a ser, eh, más allá del nombre que pongan, que es un nombre muy de Trump, eh, muy de su núcleo en cuanto a lo que piensa, es, digamos, entre comillas, ¿no? Sacarse de encima al bueno de Jerome, que viene, digamos, atorando poco a lo que Trump quiere hacer. Creo que ahí es donde el mercado va a buscar mayor o donde ve la mejor noticia, ¿sí? También se habló bueno, ahí está en el gráfico, aunque ya con pocas chances, pero se hablaba en su momento de Scott Bessent. Si ven en el gráfico, el naranja de repente tomó muchísima fuerza a mediados de año, eh, y a mediados del año pasado fue. Eh, Luego se fue diluyendo porque, porque bueno, sigue en su rol desde donde nos dio una manito, ¿sí? Como secretario del Tesoro. Pero bueno, eh, ahora se empieza a definir todo este juego político de quién eh, va a reemplazar a Jerome y nada, el mercado especula, el mercado entiende que va a ser alguien de Trump, ¿no? 100% que se alinee directamente, y lo ve y lo ve como un gran panorama. Sí, Hassett es presidente del Consejo Nacional Económico, una especie de gurú gurú de economistas que asesoran a la presidencia en temas macroeconómicos, en temas de economía internacional. Así que él es el presidente, es un entusiasta de las criptomonedas, ¿sí? Por eso ponemos abajo el comentario, aclaramos irónico por las dudas, no es recomendación de compra. Tiene una fuerte posición en Coinbase, ¿sí? Se estima que por cifras que él declaró, hizo en alguna entrevista, que tiene $1 millón en acciones de Coinbase, con lo cual, bueno, y también ponemos un tuit de un medio económico que replicó una frase de Trump que él quiere al mercado de acciones en máximos. ¿Sí? Lo quiere en máximos y dijo que el mercado de acciones puede ser un buen lugar para eh, estas cuentas 401, ¿sí? Que son como cuentas de ahorro, ¿sí? Como si fuese una especie de seguro de retiro, ¿sí? En donde uno puede ir aportando
estas cuentas invierten en el mercado de capitales, un trabajador puede ir aportando para pagar menos impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, hay una gran manija de Trump con respecto a lo que es el mercado accionario, obviamente para él de Estados Unidos el más importante, pero esto para qué es bueno, porque también el amigo Kevin es un poco, aparte de entusiasta de Bitcoin y de Coinbase, también es un promotor de tasas bajas, como decía Wolfram, para poder retirar a esta piedra en el zapato que le está resultando a Trump, que es Jerome Powell, ¿sí? Entonces, Kevin va a querer tasas bajas, eso va a provocar un dólar más débil, que es un poco nuestra visión que venimos hablando ya desde el mes de abril, mayo, ya no un superdólar, entonces esto le va a dar aire, ¿sí? A los mercados del resto del mundo, también no solamente a las acciones norteamericanas, al Bitcoin y a Coinbase. Así que esto como lo ponemos como un comentario también de color, pero también como un comentario de tendencia, ¿sí? Porque nos gusta autoconfirmarnos lo que pensamos. Y bueno, seguimos viendo esta idea base, ¿sí? Detrás de un dólar débil y de mercado accionario en máximo, así que parece que la música sigue sonando, Fran. Exacto, sí, sí. Ahora, bueno, en estos días la verdad que afuera ha sido pura algarabía, no necesariamente ayer porque no hubo mercado. Hoy veremos cómo reacciona el mediodía, sí que tenemos para negociar en el exterior. Y la verdad es que toda esta manija, para usar un término más propio, está empujando firme a, a todo, ¿sí? A todo el sector acciones, casi que sin excepción. eh, y posiblemente siga así un tiempito más, ¿no? Ahora se vienen las compras navideñas, ya pasó ayer Acción de Gracias, hoy viene el Black Friday, buenos momentos para el consumo americano que está muy impulsado por ese lado, así que suele ser un gran trimestre de ventas, ¿no? Un fin de año intenso. Todavía falta el cheque de las tarifas, que eso va a ser el año que viene, Mm. así que vemos Ahí que la veremos. verdaderamente Trump tiene como objetivo, lo mencionábamos en el break pasado, tiene como objetivo impulsar al mercado de acciones americano. Así que bueno, con esta última placa, un poco de dato más de color, pero que tiene mucho que ver con el sustento en la evaluación de los activos, fundamentalmente de renta variable. Finalizamos este break, les agradecemos mucho por haberse sumado, esperemos que les haya servido para tener un poco más de claridad en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, los esperamos para el próximo viernes. Así es, aquí estaremos el viernes que viene con una semana normal, una semana de 5 días hábiles. Eh, y bueno, esperemos que la calma que por ahí nos aburre continúe, porque la verdad que es lo que necesitamos como país, ¿no? Sin lugar a dudas, muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, que estén muy bien.